Bueno, siguiendo un poco los usos y costumbres, voy a agradecer que me hayan invitado mis compañeras y compañeros, digamos, a participar de este panel. Pero justamente también para mis compañeros y compañeras que van a pescar cierta ironía, quiero que escuchen muy fuerte este agradecimiento, porque fue un gran tema en esta semana, digamos. El título del panel me dio mucho miedo. Después como que me fui un poco más ordenando, pensando en algunas posibles ideas y recorridos que podía traer. Lo charlé con Manuel, digamos, con el Manu Lisandro, esa posibilidad. Y también me fui ordenando, sobre todo, pensando en la categoría del cuerpo. Pensaba, bueno, cuáles habían sido mis lecturas en los últimos años, lecturas ligadas a trabajos, y me fui como ordenando algo de lo que podía traer en relación a, bueno, que sí, que yo venía leyendo algo en relación al cuerpo, a los modos de habitar una escena posible de un trabajo con una persona. Si daba igual cualquier marco de encuentro, cualquier coordenada temporoespacial, digamos. Y pensaba, bueno, esto de si da igual trabajar en un hospital con una persona, digamos, en el consultorio de un hospital o en un consultorio privado, si da lo mismo trabajar con una persona que no se puede levantar de la cama del hospital, o en una escuela, o en un geriátrico, o en un barrio. Digo, cómo esas coordenadas de tiempo y espacio van marcando los distintos modos de protagonizar una escena analítica, por supuesto. Y un poco traía esta previa en relación al cuerpo, porque justamente también son muchas veces las instituciones y los pasajes por esas instituciones los que intentan normalizar algo de esos modos de los cuerpos cuando denuncian algún momento más enloquecido. Y lo segundo que me ordenó un poco en relación a lo que podía compartirles fue la posibilidad de hacer trampa, y lo nombro así, la posibilidad de hacer trampa al título. Digamos, me parecía que psicosis me iba a quedar muy grande, que era, la dupla era muy oscura en sí misma, y que yo podía traer algo más digno en relación a dos o tres ideas, pensando en fenómenos psicóticos, como lo nombra Winnicott, o en momentos de una historia ligado a la locura o a momentos enloquecidos. Y me voy a tomar de una pequeñísima viñeta para después poder poner en diálogo dos conceptos. Y una cosa más, digamos, recalco esto de por qué lo nombro como trampa, porque considero, por supuesto, que no da igual hablar de psicosis que de hablar de locura o de momentos en una historia enloquecidos, digamos que sí, hay momentos en donde es necesario pensar y ponerle un diagnóstico a un momento y nombrarlo como una psicosis, pero que en mi práctica, y en eso iba a lo que venía leyendo, al estar ligada, sobre todo en los últimos años, a trabajar con sujetos en momentos de constitución subjetiva, más aún yo considero que los diagnósticos se tienen que escribir con lápiz, como dice el título del libro. Entonces, bueno, entre el trabajo en el momento de trabajar con niños y con estas coordenadas que a mí me han como posibilitado el trabajo con esas personas, digamos. Y como les decía recién, me voy a valer de una pequeñísima viñeta que sucedió ya hace unos años en una escuela, en un acompañamiento terapéutico,
Y la escena en sí sucede cuando yo ya llevaba más de 1 año y medio, casi 2, en esa escuela. Pero antes les voy a contar que cuando yo llego a esa institución, las docentes, de quien en ese momento era realmente muy pequeñito, lo que me dicen es que bueno, vos lo vas a poder mirar mejor. Porque claro, había algo de esa locura que se podía ver, digamos, interrumpía la regla y la norma de esa institución. Y cuando era chiquitito, y esto era lo que ya decía, no pasaba nada, porque bueno, puede pasar, pero ya en el segundo ciclo es más visible, es más incómodo, genera más preguntas. Entonces no daba igual que haya un niño que revolee la mochila cuando ingresaba, o digamos que había algo realmente de su cuerpo que no le era suficiente para contener y que aparte no se molestaba en disimular, no era que quería que no se note. Digamos, en la institución escolar él hacía las escenas de despliegue para que su locura tuviese algún lugar. Y esta escena sucede cuando llevábamos más o menos 1 año y medio de acompañamiento y estábamos atravesando, y digo estábamos con toda la intención y la fuerza de esa dupla, atravesando una semana que era la previa a una semana que iba a tener un evento especial en su pequeña historia, muy sensible e importante. Y sucede que, así de buenas a primeras, en un momento durante la tarde sale corriendo del aula, que quedaba en un segundo piso, y sin poner muchas palabras o casi ninguna, sale corriendo y se dice que se va a tirar del segundo piso, que tenía rejas y se agarra con sus manos y con sus pies de las rejas, y realmente por la dimensión corporal, porque era muy flaquito en ese momento, pasaba, se podía tirar. Y la cuenta que yo hago, así veloz y asustada y angustiada, es que podía tirarse, salvo porque no pasaba por el tamaño de la cabeza. Y lo que decido es no trabajar con palabras, sino acuerparlo. Que la verdad yo solía respetar mucho las distancias que este niño proponía y en ese momento no. Lo agarro así con los 2 brazos y lo tiro con toda mi fuerza para atrás para que esa escena se interrumpa. Y esta escena, digamos, la traigo porque quería ayudarme con esto para poner en diálogo 2 conceptos. Uno que trabaja Ricardo Rodulfo, en un libro que se llama Dibujo fuera de papel. Y Ricardo ahí lo que trabaja es la importancia de la noción de la caricia. Y ahí él lo que va a decir es que no es la caricia así como el mimo en sí, pero que tampoco no es, digamos, es con toda esa contradicción. Y lo que él cuenta ahí es una secuencia, digamos, que también, con toda la importancia que tiene, si se quiere, en Winnicott, que es quien él retoma la categoría o la noción de secuencia. Y por supuesto esta secuencia arranca, como cualquier historia de vida humana, en el cuerpo de la madre. El segundo lugar es el lugar de los cuidados de esos otros amorosamente maternos. Y un tercer tiempo de esta secuencia tiene que ver con ese cuerpo que puede dejar de ser solamente un soma para pasar a ser un cuerpo que siente, que le pasan cosas. Y lo que trabaja ahí es como cuando eso quizás no sucede, cuando no está esa caricia, ese cuidado, cuando no está ese contacto, cómo hay algo de eso que se interrumpe, que toma otra forma, y cómo podemos, digamos, y cómo eso tiene efecto quizá en una escritura, en un dibujo, en una letra, eso que en muchos niños como que pareciera que va de suyo, que en determinado momento va a ser un rayón y después un monigote y qué sé yo, cómo hay algo de ese momento más constitutivo de la caricia, que si no está, después no sucede esto otro. Y por supuesto, esto es una octava parte, siendo generosa conmigo, de lo que él trabaja en relación a secuencia y a caricia.
pero sí tiene que ver con el tocar, el cuidar ese otro cuerpo. Y el otro concepto que quería compartirles, o la otra idea, mejor dicho, es de Françoise Saint-Saëns, que ella lo trabaja en el libro de Don Quijote para combatir la melancolía. Y Dawan ahí lo que trabaja en un apartado puntual que a mí me gusta mucho y que tiene el título de Sancho terapeuta, y que vienen, Don Quijote y Sancho vienen nada más y nada menos que de la batalla con los molinos, y también, así como antes decía, estábamos, bueno, vienen. Sancho viene en un lugar de segundo en combate. El que viene devastado de la pelea y de la batalla con los molinos es el Quijote. Y lo que cuenta ahí Dawan se los voy a leer, son 3 oraciones. Dice: luego de los molinos, Sancho pone en marcha su trabajo terapéutico, consistente ante todo en observar las heridas, devolverle forma a ese cuerpo desarticulado y hablarle. Se resuelve a decir en su lugar el hambre, el cansancio y el dolor que a Don Quijote le cuesta mucho expresar. Le sirve de espejo cuando en el campo de batalla los espejos están rotos. A mí me parece de una ternura muy grande, como escena laboral, digamos, como poder prestarle, en esto que decía, primero el cuerpo y después en un segundo tiempo la palabra, poder nombrar algo de lo que el otro quizás no puede o nos parece que podemos construir juntos en esos momentos de desborde, de momentos más enloquecidos. Y eso para mí no tiene que ver con, si pensamos esto como una coordenada posible de trabajo, no tiene que ver con tomar o volver más dócil, entonces que, por ejemplo, retomando lo que decía al principio, este niño deje de revolear la mochila. No se trata de eso, sino de poder construir algo que le permita a esa persona desbordada transitar ese momento de sensibilidad y de locura de un modo menos padeciente. Y es hasta acá lo que traje como para compartir, y cualquier cosa después seguimos charlando. Bueno, buenas tardes. Reitero los agradecimientos a la Mazota, a la facultad, especialmente a Manuel, que fue quien me convocó. La primera vez que piso esta facu, y la verdad es un placer encontrarme con ustedes, con gente tan laburante. A mí siempre me conmueve y me convoca mucho escuchar a los colegas cuando transmiten algo de su clínica. Y en función de eso, bueno, venía a compartirles algo que tiene que ver con mi clínica, no desde el lado del consultorio, sino desde un dispositivo institucional. Yo trabajo mucho en escuelas. Este es un dispositivo que implemento en una escuela especial de trastornos emocionales severos. Pero antes de pasar a la experiencia y mostrarle algunos videos que traje, mi idea era hacer un recorrido por lo que el título me convoca a hablar, que es, bueno, cuerpo y psicosis, ¿no? El título que le puse a mi trabajo es Tentativas de inserción al lazo social desde un fuera de discurso, ¿no? La primera pregunta que a mí me nació cuando me invitan a esta mesa es, bueno, ¿de qué cuerpo voy a hablar, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo o los cuerpos que trabajamos desde el psicoanálisis? ¿A qué cuerpo el psicoanálisis le otorga existencia? Lo primero en contestar es, bueno, que es un cuerpo atravesado por el lenguaje, y en tanto este atravesamiento es un cuerpo fragmentado. ¿Por qué? Porque hablamos del cuerpo de las pulsiones, cuerpo de las representaciones, de los sentidos, de los afectos, de la imagen. A su vez es un cuerpo que, como decía Freud, le da cuerpo al síntoma, ¿no? El síntoma como cuerpo extraño. Los cuerpos de un sujeto se presentan por un decir.
Y este decir muchas veces excede a la palabra. Quería agradecer que hayas traído a Leonardo Levinson, es un psicoanalista con el cual yo estudié muchos años después de recibirme y para mí es uno de los pilares para pensar la psicosis. Y quería traer una cita de él que dice que algo tenga cuerpo implica que alguien esté afectado por lo que allí ocurre. Yo agrego entonces que nos anoticiamos de esta afectación del cuerpo por cómo ese sujeto dice. Una cosa importantísima que es aclarar es que un cuerpo para el psicoanálisis es siempre un cuerpo planteado en transferencia. Entonces la lectura del psicoanalista ahí es en transferencia. Si no ingresamos o quedamos alienados a los discursos de época y entramos en la rotulomanía de decir, ¿no?, lo que es un Asperger, un TEA, ¿no?, con todo lo que eso tiene. Y esto es un posicionamiento político y ético a la hora de plantearlo desde una lectura psicoanalítica. ¿Cómo entiendo la política y la ética? Para mí son dos conceptos entramados, entrelazados. La política, para el psicoanálisis, como yo la entiendo, señala una posición en un discurso, por eso todo discurso es político, y la ética, más allá de los códigos de ética que rigen nuestra profesión, es aquello que implica al analista en su acto, que es un acto que va a depender de cómo nos posicionamos, por eso digo, ¿no?, el entramado entre política y ética, de cómo entendemos a quien tenemos ahí adelante. Y entendemos en el sentido fuerte de la palabra, de cómo tendemos hacia esa persona, ¿no? Entonces, en resumen, la política señala un posicionamiento, la ética un acto. El psicoanálisis como experiencia política tiene que ver con un análisis de los discursos, con cómo se constituye el lazo social, y esto es en la escena pública. Por eso el recorte que voy a traer es de una escuela, porque las escuelas y las familias son escenarios privilegiados para poder analizar este tipo de lazo. Así como el psicoanálisis analiza el lazo social, lo hace a través de una interrogación sobre los goces que se ordenan a través de los discursos. Y en tanto sea una práctica de la interrogación, es porque en algún lado hay alguna verdad funcionando. Atrás, arriba, abajo, donde ustedes quieran. Esa verdad, que como bien dice Lacan, se dice a medias y que requiere de ciertas coordenadas para presentarse, ¿no? Desde Freud podemos decir, con el síntoma, con lo fallido, con los sueños. Me quiero centrar justamente en el síntoma porque él da una definición que para mí es sensacional y que nunca pasa de moda, y que es una solución de compromiso. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es una cuestión de erradicar el síntoma. El síntoma da cuenta de que ahí hay un sujeto que está diciendo algo de un modo padeciente. Entonces eso comporta un saber, un decir y un goce desde la cama. Nacemos en una comunidad parlante, hay una afectación del cuerpo y esto produce una desproporción sexual. Pablo Peusner lo aclaró muy bien en la mesa anterior. Y esta desproporción sexual causada en el encuentro del cuerpo y el lenguaje exige que se haga algo con eso. Y eso va a depender de las coordenadas significantes que signen a ese sujeto, ¿no? La perturbación del cuerpo con el lenguaje, por decir, exige un modo de respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Es justamente desde donde el sujeto dice de eso, y es siempre con otros, por eso digo en transferencia. En relación a la ética, me gustaría traer la cuestión de que la ética en el psicoanálisis es una poética, ¿no? La poética implica, como decía el acto del analista, que permite abrir un vacío de sentido. Como dice Beatriz Janín, devolverle a la conducta del niño su carácter de incógnita. ¿Qué quiere decir esto? Ahí hay alguien que dice algo, ese alguien no sabe lo que dice, yo tampoco sé qué es lo que dice, pero respetar ese modo de decir. Entonces la poética del psicoanálisis es ese acto de lectura que vacía de sentido, de significación, esa conducta del niño. Y que abre la posibilidad de leer ahí un sujeto que dice, ¿no? Entonces, la poética
inaugura una posición deseante en un sujeto en relación a la trama de sus voces. ¿De qué forma lo leemos? Desde una lectura RSI de Lacan, de los registros real, simbólico e imaginario, pero también de lo que ahí suena. ¿Qué es lo que suena en RSI? Heresí, decía Lacan, la herejía, ¿no? La herejía que viene de la mano de los últimos seminarios. Ustedes saben que los últimos títulos de los seminarios de Lacan son muy equívocos y juega con la resonancia que eso trae, y arranca con Encore, ¿no? Que sería otra vuelta aún, donde él juega con el en corps, en cuerpo, ¿no? Entonces yo leo que el RCI o la herejía es volver a posicionar el cuerpo ya no solo como una cuestión producto del estadio del espejo, sino él va a decir como una consistencia, que no es lo mismo que la especularidad. Entonces, lo que permite esto es poder instalar un nuevo relieve en la clínica donde se sitúa un goce que no es del orden del falo y que va a definir al cuerpo desde otro lugar, ¿no? Pablo también traía esta cuestión de cómo él clasifica tripartitamente los goces, hace este juego del goce uno y el goce otro, donde no hay complementariedad, por eso la no proporción o no relación sexual. Y la atención que quiero poner hoy es, por mi título, en relación a este fuera de discurso, que es el lugar que le da Lacan a la psicosis, y la tentativa de ingresar a un lazo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien analizar, gobernar y educar son imposibles, los psicóticos se analizan, los psicóticos se educan, no sé si gobiernan, habría que ver si hay alguno por ahí, pero bueno, digamos, son imposibles no todos, si no los psicóticos no podrían estar institucionalizados. Entonces, antes de ingresar en la experiencia, me gustaría traerles un poco una cita de Lacan del Seminario 24, que resume un poco esta posición de la poética. Él dice: la metáfora, la metonimia, no tiene alcance para la interpretación, sino en tanto que son capaces de hacer función de otra cosa, para lo cual se unen estrechamente el sonido y el sentido. Es en tanto que una interpretación justa extingue un síntoma que la verdad se especifica por ser poética. La poesía es efecto de sentido, pero también efecto de agujero, ¿no? Entonces, en resumen, la posición poética tiene efectos de sentido, efectos de sonido y efectos de agujero, que son las tres consistencias que va a nombrar Lacan en el RCI. La insistencia de lo simbólico, la consistencia de lo imaginario y la existencia de lo real. De acuerdo a cómo se anude eso, vamos a tener una presentación singular de un cuerpo. Esto me lo enseñó el autismo a mí. No se nace con un cuerpo, sino que se construye con otros. No respondemos al instinto, sino más bien a las pulsiones, a un cuerpo pulsional. Lacan va a decir: un cuerpo es algo que se goza, y lo hace a través de la marca de su historia y en el decir. Como el otro dice de cada uno, cada una o cada une, va sosteniendo el proceso de la confección del cuerpo. Allí se escribe la palabra en el cuerpo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo ese cuerpo habita el lenguaje? El lenguaje recorta, produce marcas, inscribe agujeros, arma y desarma un cuerpo. Entonces, el trabajo de un psicoanalista implica leer estas marcas para ver cómo ese sujeto dice tengo un cuerpo, si lo puede decir y de qué forma lo dice. Me voy a situar en las infancias. Si bien las infancias se ubican en un tiempo de constitución subjetiva crucial y muchas veces nos es difícil diagnosticar una estructura, algunos casos presentan una relación al cuerpo que es particular, o por lo menos peculiar. Vuelvo a traer a Leonardo Levinson para poder situar alguna coordenada respecto a la psicosis en cuanto a estructura, ¿no? Una estructura subjetiva da cuenta de ciertas determinaciones significantes de un sujeto como efecto de un decir, que a la vez hace y tiene un cuerpo que se revela en transferencia, ¿no? O sea, en un diálogo singular. Para Freud, el delirio psicótico era una tentativa de cura. Para Lacan,
era un fuera de discurso de los 4 discursos que él instala, ¿no? Pero, y retomo una apuesta de Antonio Quinet, que es un psicoanalista brasilero, que dice que el delirio, las manifestaciones psicóticas son tentativas de inserción en las relaciones sociales, los sujetos psicóticos, ¿no? Que por estructura están forcluidos, podría decir uno, de los discursos. Está fuera del lazo ya establecido por la sociedad, dice, ¿no? Hay que ver de qué modo intentan ingresar a ese lazo. ¿Por qué traigo esto? Porque es crucial para evitar caer en una comparativa en detrimento de la psicosis, en donde si no hay significante en nombre del Padre, entonces, ¿no? Vuelvo a traer las marcas de la formación, ¿no? El chiste que siempre hace Leonardo Leyson, que dice, si hay algo que no hay en la psicosis, es neurosis. Ahora, ¿por qué comparamos una cosa con otra, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se presenta el cuerpo ahí? La psicosis nos enseña que en la dirección de la cura, su trabajo es tomar esta tentativa de inclusión en el discurso como un intento de volver a apropiarse del cuerpo. Entiendo la posición del analista como un lector que supone allí un inconsciente y que implica un saber no sabido, un saber que no es cualquiera, sino un modo en que cada quien se relaciona a un cuerpo desajustado por la relación sexual que no hay, un saber a cuentas de la pulsión que se inscribe en el cuerpo de manera singular para ser leído en un análisis. Hay una relación dispar entre saber, verdad y goce que se juega en los cuerpos y uno como analista debe posicionarse acompañando la producción y los enlaces que... Voy a hacer una pequeña digresión para que entiendan por qué traigo también esta cuestión pedagógica en relación a la pedagogía Montessori, no sé si la conocen. Es una pedagogía que aporta para mí una visión muy interesante a la hora de pensar un dispositivo de educación especial, debido a que, por un lado, le devuelve a los estudiantes la dignidad de sujeto. ¿Qué quiere decir? Le ofrece un lugar singular al cuerpo y a las decisiones de los niños. Como método y como filosofía, me parece un poco que se extrema hacia algunos polos, porque, digamos, y que son polos irresolutos, porque ¿qué dice la doctora Montessori? Que hay un deseo innato de aprender en el niño. No sé, habría que ver, la verdad que no sé si hay un deseo innato natural. La cuestión es que ella lo plantea como un embrión espiritual, entonces ahí ya se desvirtúa esta cuestión. Y por otro lado, resuelve algunas cuestiones cruciales de una perspectiva ambientalista, es decir, de acuerdo a cómo uno posicione los elementos o construya los elementos, el chico va a aprender. Que sí es verdad, pero no todo se reduce a eso, ¿no? Ahora, me interesa destacar una frase de la doctora Montessori que dice: la libertad para escoger entre una amplia variedad de materiales le da al niño diferentes grados de dificultad y complejidad para acercarse al aprendizaje, ¿no? Entonces me parece crucial eso. Voy a saltear varias cosas para no tomar tiempo de los colegas. Pero lo que me interesa situar es el lugar que le da el cuerpo. Ella dice, el libre movimiento, ¿no?, genera oportunidades para que cada niño o niña logre subjetivar los límites de la naturaleza y de la realidad. Ella no plantea aulas con bancos todos mirándose hacia adelante. Ella dice, evalúen, el movimiento del cuerpo es aprendizaje. Entonces uno puede decir, hoy en una escuela especial 8 horas, que es una jornada laboral para los pibes, cuántas horas sentados, cuántas horas de recreo, digo, ¿a qué lo estamos exponiendo? ¿Qué lugar queda? ¿En qué lugar queda el cuerpo? ¿Qué cuerpos no llegan a la escuela especial? Los que no son tolerados por una institución, entre comillas, común, que les ofrece una trayectoria educativa con ciertos márgenes y que estos cuerpos, como dice el título, indóciles, no se acomodan a eso, entonces sintomatizan o dicen de eso que se les vuelve intolerable. Voy a la experiencia y después a pasarle unos videos. A partir de estos lineamientos teóricos, de poner en tensión el lugar del cuerpo en la psicosis, la lectura del psicoanálisis y la pedagogía Montessori, les traigo una experiencia de taller de ritmos musicales
llevado a cabo en un curso de EP1, sería escuela primaria, serían los primeros tres, primero, segundo y tercer grado juntos, de una escuela de trastornos emocionales severos, al taller al cual llamé ATR, muy de la época. Es un curso compuesto por 8 niñas, 7 niños y una niña. Solo 2 de ellos tienen un lenguaje hablado, aunque con serias dificultades, y son los más demandantes. Los demás simplemente ingresan al salón, exploran, toman los sujetos que encuentran a su paso. En algunas ocasiones los conservan, en otras simplemente los dejan. No realizan contacto visual, no demandan, simplemente toman lo que quieren cuando quieren. La mayoría responde a su nombre, aunque algunos en determinadas ocasiones solo responden cuando uno se lo dice con cierta tonalidad o con cierto acento. La mayoría controla esfínteres. Todos suelen deambular por el espacio áurico de manera constante y en algunos momentos permanecen recostados en el suelo. La relación entre pares se lleva a cabo en un cuerpo a cuerpo, ya sea abrazándose efusivamente, empujándose, golpeándose, cuestiones que muchas veces llevan a cortar abruptamente la escena, sacar a algunos, salir al recreo anticipadamente. Para iniciar el taller, se les pide a las familias que colaboren con la construcción de un instrumento y se les explica de qué manera se va a trabajar. El propósito es ofrecerle a los estudiantes un conjunto de instrumentos musicales que han sido aportados o construidos con la familia para que de esta manera obtengan un primer acercamiento a un objeto conocido o que lleve la marca de lo familiar. Desde allí se trabajará la relación al cuerpo en su sonoridad, lenguaje, habla, posición, desplazamiento, coordinación motora, ¿no? A partir del contacto con instrumentos como mediadores. El set de instrumentos, es presentado de una forma particular que tiene que ver con el modelo de musicoterapia de Rolando Benenson, que se llama el fogón. ¿Qué quiere decir esto? Se tiran todos los instrumentos en el centro y lo que pasa es que automáticamente todos se sientan en una escena de fogón en ronda, donde se intercambian las miradas y exploran los instrumentos, ¿no? Imagínense con este curso, ¿no? Todos deambulando por todos lados, uno que va a decir, bueno, yo los tiro y veo qué pasa. Llamativamente, esto genera que se acerquen y que se abalancen sobre los instrumentos, que se sienten algunos en ronda, otros se acercaron, vieron, se fueron, miraron de lejos. Los primeros encuentros fueron medios caóticos, de puro ruido, algún que otro accidente, ¿no? Revoleándose los instrumentos. Algunos deambulaban por el salón mirando de lejos, algunos se llevaban entre 3 o 4 instrumentos, algunos eran más selectivos, otros simplemente inspeccionaban, y en el momento en que sancionamos con la docente de que había una elección de un instrumento, que era cuando uno de los ofrecía y te decían no, ese, o cuando uno se apoderaba del instrumento, decíamos, bueno, ahí hay una elección, entonces empezamos una segunda instancia que es trabajar con la sonoridad. ¿Cómo era esto? Digamos, empezar a hacer ruido. Muchas veces el primer paso era establecer un intervalo, una pausa. Entonces todos pegando los instrumentos, silencio, ¿no? Algunos podían parar, otros no. Se daban, digamos, golpes más fuertes. Uno tiene que tolerar que los instrumentos se rompan también, así que... Pero bueno... pero rápidamente había movimientos en los cuerpos, distintas posiciones y se empezaron a ver distintos efectos, ¿no? Risas, de repente vocalizaciones, papá, papá, eso, va, salieron algunos pedacitos de tema, despacito era uno, lo trabajamos en varios niveles, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cada vez que íbamos repitiendo este taller se generaban estos efectos, ¿no? El primer efecto que vimos es que cada vez que yo ingresaba al aula todos se abalanzaban a mí, me decían pupú, papá, tutú, entonces tenía que ir a buscar los instrumentos rápidamente, donde ahí había una demanda, había una relación al otro distinta. Efecto también de que las agresiones cuerpo a cuerpo se dieron.
había un llamado al otro, había una coordinación distinta. Por ejemplo, en los recreos o en la hora de gimnasia jugaban a El Lobo Está, todos corrían para el mismo lugar, se escondían en el mismo lugar y toleraban estar ahí. Hubo un cambio en relación al cuerpo y al espacio. Obviamente quienes respondían en un momento de modo autista, es decir, anulando al otro, dejando al otro a raya, cuando se modificó esta relación a la realidad, al espacio, ese espacio se hizo menos tolerable aún. Es decir, ya no es corro la mirada y ya está, tengo que salir del aula, con lo que eso implica en una institución educativa, ¿no? Uno puede decir, está mejor, dice, no, tiene que estar dentro del aula. Pero bueno, ahí hay un cambio. Hubo efectos a nivel grupo, hubo efectos a nivel singular, a nivel del cuerpo, a nivel de la verbalización, de las sílabas. Cierro con dos conclusiones para mostrar los videitos. Una lectura psicoanalítica en este tipo de dispositivos instala la posibilidad del equívoco y la invención. Genera las condiciones necesarias para crear un vacío de significación al devolverle a la conducta del niño su carácter de incógnita y de esa manera propiciar ahí un lugar para el sujeto, su saber y el cuerpo. Un cuerpo recortado en una de sus potencialidades, en este caso un cuerpo sonoro, es un cuerpo presente y compele a hacer algo con dicha sonoridad. Lo que se puede observar a partir de esta experiencia es que estos niños demostraron que tienen recursos para hacer con ello, que hay un saber hacer que puede ir adquiriendo diferentes aristas y de ese modo ampliarles su modo de andar. Bueno, gracias a la Mazota por la invitación, a Andrés Zorrilla, que fue quien me contactó. Me gusta en todo caso estar en estos espacios porque hace tiempo que tengo una especie de berretín, que es querer con otros analistas poder fundamentar lo que por lo menos en Rosario ya ocurre, lo que vimos recién, lo que mostró Walter en otros lugares también, que los analistas están en los espacios de la salud pública y que me parece que esto interroga al analista ocupando ese espacio e inevitablemente termina interrogando la teoría. Esto no podría ser de otra manera. Y me parece interesante porque si el analista y el psicoanálisis seguía quedando encerrado en los espacios de consultorios privados de atención de clase media, iba a terminar desapareciendo como una práctica valedera en el campo de la salud, digamos. En fin, no puedo preverlo, pero estoy casi convencido de esto. Hay algo para todo lo que uno, lo conversaba con Antonella antes de entrar, me parece que lo que uno puede decir del cuerpo en la psicosis siempre es una cosa transitoria, digamos, son líneas que uno puede tirar. Es casi de perogrullo decir que, bueno, depende de cada una de las situaciones, y claro, lo decía Walter, es interrogado en todo caso en transferencia. De otra manera, en fin, haríamos una nosografía o alguna otra cosa, que no es lo que nosotros hacemos en la práctica. Me interesa tomar algo, algo que se ha dicho: el hombre piensa con la mano. A mí esto me interesa porque creo que es cierto, que el hombre piensa con la mano, pero no en el sentido de la mano tomada cual destornillador que la mente la dirige, sino con el inmensísimo trabajo que Lacan hizo con la topología para pensarlo realmente con la noción de orden. Es decir, mano y pensamiento. Esto, somos el único bicho mamífero que podemos hacer esto.
día no sabemos si es por la evolución o porque ustedes saben que han cambiado las teorías, algunos sostienen que no somos evolución de los homínidos, sino que de entrada, digamos, bueno, no es lo que a nosotros nos interesa, pero sí que pensamos con la mano y pensamos con la orofaringe. Y cuando digo con la orofaringe, no me estoy refiriendo solamente a lo que sí se ha sostenido y está bien. Pensamos en la lengua en la cual hablamos, en la lengua materna, y esto nos da determinadas formas de pensamiento. No solamente esto, sino que pensamos con el aparato fonador. Somos también el único bicho que hay en este mundo que puede producir oclusivas, y sin oclusivas no hay lenguaje. El canto es cultural. Hay lenguas más culturales que otras. Yo no sé, pero he escuchado decir, por ejemplo, que el guaraní es una lengua muy melodiosa porque es muy cultural, pero tiene oclusivas y por eso puede ser una lengua. Ustedes dirán, bueno, digo que lo dirán ustedes porque lo digo yo. Ahora, puede que una histeria haga una parálisis en la mano, y ahí está el borde. Y ahí Freud decía que había pensamiento. Lo acercó con la noción de pensamiento inconsciente. Si vamos a las cosas traídas por Freud, bueno, el hombre de los lobos vivía teniendo una práctica que le era necesaria, pasaba horas haciéndose enemas. Bueno, ahí estaba también el borde. Ahí, en esa práctica de las enemas, estaba el pensamiento. Es claro que aquí se pone en cuenta, bueno, el objeto, las heces, etcétera, etcétera. Resulta que no en todos, pero por lo menos en algún momento de la historia, uno puede registrar cómo ingresaba la práctica del excremento con la política. Los romanos en las villas, no en el Senado, pero en las villas, los señores poderosos tenían hechas un fenómeno de cloacas por donde corrían las aguas negras, y tenían la zona de los retretes, y entonces en un espacio grande había 5 o 6 retretes, y se sentaban en los retretes para discutir las cuestiones políticas. Claro, no ocurre siempre, pero hay algo de la política en relación con el desecho, pareciera, por lo menos los romanos lo demuestran. ¿Por qué traigo lo del desecho? Porque me parece que hay algo en la psicosis que a veces nosotros podemos ver que terminan en esos lugares de desechos. Lo tomo por el lado de la psicosis que uno puede ver en las calles. Recuerdo 2 casos. Un caso porque sigue siendo actual. En la esquina de mi casa estuvo durante mucho tiempo un muchacho que ya formaba parte del vecindario. Los vecinos, siempre había algún vecino que le llevaba un plato de comida. En esa época él estaba siempre con un cuadernito, escribía y dibujaba. Y dibujaba las fachadas de las casas, escribía. Se trasladó, no sé por qué, no porque lo hayan
escuchado por el profe. Se trasladó unas 4 o 5 cuadras y por esa esquina yo paso siempre donde él se trasladó porque es el camino que yo tengo a mi consultorio. Y comencé a verle cambios. Una, que se pintaba las uñas primero y después también se pintaba los labios. Actualmente está con las uñas y los labios pintados. Pintados de una manera grotesca, ¿no es cierto?, alrededor de la boca, en fin. Y ha ido acumulando desechos. Él tiene un carro de supermercado y ahí tiene desechos limpios, no de lo que diría de la inmundicia, ¿sí? Tiene cartones, tiene latas, tiene cosas, y cada vez ha ido acumulando más y está rodeado de eso. Es casi como si él se hubiese armado un fondo con el cual él está mimetizado, ¿sí? Esto durante muchos años ocurrió también con una mujer en la Plaza San Martín. Los vecinos la conocían mucho, Elisa se llamaba, y Elisa también tenía uno o dos carritos con una cantidad de cosas, y ella formaba parte de ese conjunto de latas, de ropas. Hubo otro caso que lo vi durante un tiempo que era peor, porque en un edificio que estaba abandonado, ahora no, era en una ochava, había sido el edificio donde antes había estado el banco hipotecario, estaba abandonado, y en esa ochava, de esos edificios viejos, tenía una entrada, estaba lleno de cagada de palomas, lleno, pero además sucio de los pibes que a la noche meaban en ese lugar, y él estaba tirado en ese lugar. Era un hombre joven, un hombre de alrededor de unos 40 años. Él vivía tirado en ese lugar. Ya ahí en este caso era como más trágico, digamos, porque ese fondo con el cual él se mimetizaba ya era más del orden del excremento, ¿no es cierto?, más que de un desecho limpio. Yo traigo lo del desecho porque quiero ponerlo en relación con algo que me parece que en Freud está en toda la obra de Freud, pero me voy a valer de Leonardo, del trabajo que Freud hace en Leonardo para poder extraerlo. Freud siempre tuvo en mención algo de lo orgánico, lo que él le llamaba lo orgánico. Ejemplo, el caso de Isabel von R. Freud dice en determinado momento, toda su sintomatología estaba armada a partir o asentándose en un reumatismo previo, que Freud no analiza. Todo lo otro lo analiza, todo lo otro lo interpreta, se le recuerda en el padre, la enfermedad del padre, pero eso no lo analiza, eso lo deja así. Cuando trabaja Leonardo, si ustedes recuerdan, él trabaja, el recuerdo, pero al título le pone el recuerdo, un recuerdo infantil de Leonardo, pero él diferencia ese recuerdo de Leonardo de los otros recuerdos, porque a ese recuerdo le llama fantasía. El de el buitre, que sabemos que no era el buitre, pero no interesa, tocándole con la cola la boca. ¿Y por qué lo llama fantasía? Porque dice, tiene un núcleo real. Claro, del recuerdo no se puede decir esto, porque el recuerdo es encubridor, está deformado,
amado, pero él respecto de la fantasía ubica un núcleo real. Y es interesante porque Freud de Leonardo, con esta lectura clínica que tenía Freud, él dice, hay distintas operaciones respecto del goce. Freud no le pone este nombre, pero hay distintas operaciones respecto del goce. Una de ellas, dice Freud, es una operación sublimatoria, que es Leonardo pintor, ¿sí? Pero que queda pegada con un síntoma obsesivo. A Leonardo le costaba terminar los cuadros. La última cena es que no termina de encontrar esa cara que él va a ir a pintar. Dice Freud, es un síntoma obsesivo. Dice Freud, lo que pasa es que no termina de desexualizarse el goce que está interesado en esa sublimación. Esta es una sublimación. Lo que sí dice es, en esa sublimación, en los cuadros de Leonardo lo que vamos a encontrar es la sonrisa leonardesca, que es realmente así. Yo lo que he visto de los cuadros de Leonardo que he visto es una sonrisa inconfundible. La de la Gioconda, el niño y la Virgen, bueno, la otra, la mujer, no me acuerdo con qué bichito, realmente hay un rasgo, y que Freud no se pone a analizarlo, simplemente dice que está esto. Digo para pensar este rasgo en el cuadro en relación con ese placer de órgano que Freud pone en relación a la boca, es decir, porque lo saca de ese núcleo real, de esa estimulación que habría tenido siendo bebé en la boca. Ahora, claro, lo que Freud dice, bueno, esa estimulación ha estado dado, es un mito, por el primer acto de amamantamiento. Nosotros sabemos que siempre que armamos un mito, lo armamos en un momento, pero esto es un proceso. Digamos, en aquel proceso de amamantamiento hay un placer orgánico. Freud dice que hay otra sublimación en Leonardo que logra desexualizar totalmente el goce, y que es la que va por el lado que él le va a llamar, Lacan no acuerda con esto, pero a mí no me interesa demasiado los nombres, el deseo de saber. Lo que me interesa es que Freud ahí utiliza en alemán una palabra distinta para el deseo, ahí es Begierde. Cuando en el sueño el deseo es Wunsch. Begierde, si uno busca, tiene traducciones distintas. Una de ellas es ansias. Yo les diría, es un deseo puesto en acto. ¿Sí? Él lo pone a cuenta de la actividad investigadora de Leonardo. ¿Sí? Ustedes saben que Leonardo inventó máquinas de volar, digamos, este tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, después alguna otra operación de inhibición, pero que no me interesa meterme en eso, que lo pone en relación con la malograda vida sexual de Leonardo. Freud supone que no tuvo prácticamente vida sexual, otros dicen que tuvo prácticas eróticas homosexuales, en fin, pero no es a eso a lo que voy. Lo que sí aparece es que este placer orgánico, Freud le llama así, es Organlust, que puede ser goce de órgano también. Ustedes saben que en alemán Lust es tanto placer como goce. Organlust, así le llaman, no tiene representación.
¿Y por qué me interesa esto? Porque en algún punto yo encuentro una resonancia de esto en Winnicott. Winnicott dice en algún momento, lo va diciendo de distintas maneras, pero en algún momento dice, la existencia es psicosomática. Nuevamente, no me interesa el nombre y no quiere decir que haya una psiquis descendiendo al soma, sino que lo pienso también, esta existencia psicosomática como un fenómeno de borde. Y Winnicott lo que dice es, esta existencia psicosomática no tiene representación. Notable coincidencia con Freud, porque además esto que no tiene representación no ingresa en la transferencia como representación. Por eso Winnicott después toda la teoría del play, ¿no es cierto? Esto ingresa de otra manera. ¿Sí? Pero saberlo nos puede ubicar respecto de cómo hacer en la clínica con determinadas estructuras. Hay algo que a mí me parece entonces. Si Freud dice el placer de órgano lo encontramos del lado del sujeto, digamos nosotros, Freud no lo decía así, pero digamos del lado del sujeto, como esa primera satisfacción que se arma en el cuerpo, ¿de qué lado queda? Para mí queda del lado del cuerpo materno. Es decir, no hay placer de órgano que pueda constituirse del lado del sujeto si el desecho no queda del lado materno. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Y esto es real. La madre tiene la disposición o no de quedar en ese lugar. Y si tiene la disposición, algo del desecho va a quedar en relación a su cuerpo. Las mujeres que han tenido hijos saben cómo se les modifica el cuerpo, ¿sí? Antes y después de tener un hijo. Pero no solamente esto. Yo siempre he utilizado, si hay aquí, que por lo menos algunos hay, que fueron alumnos míos, y el mismo ejemplo que he retrillado, pero cuando yo era chico, ahora yo no sé si lo siguen diciendo, pero las madres decían, ¿vos qué te pensás, que yo soy un trapo de piso? Eso era para retarnos, pero es que ellas se habían ubicado para quedar en el lugar del trapo de piso. Por supuesto, ya era para retarnos después. No, ¿vos te crees? No. Y al día siguiente nuevamente se volvía a repetir este rito, bueno, este tipo de cosas, ¿no es cierto? Quiero comentarles el caso de una artista francesa, una pintora, de la época de la Segunda Guerra. Si me estoy excediendo, avísame. Porque por ahí yo por lo menos pierdo la noción de tiempo cuando estoy hablando. Serafín Louis pintó unos cuadros bellísimos, un colorido increíble, en un pueblito cerca de París. En el Georges Pompidou se encuentran algunas obras de ella. Son flores con un colorido tremendo, pero esas flores toman formas de ojos. Son como si fuesen múltiples ojos. Serafín Louis quedó huérfana muy chica, fue criada por las monjas y llevaba una existencia miserable en términos de vida de sacrificio y económica.
sirvienta en una casa todo el día, y ella tenía apenas un cuartucho pobre, y Serafín Loy casi no dormía, porque ella trabajaba un montón de horas, pero el resto del tiempo ella recorría los campos de alrededor, juntaba arcilla, juntaba flores, juntaba distintos elementos. Luego esto lo trabajaba en un mortero durante las noches, lo mezclaba y de ahí sacaba los pigmentos, que nunca nadie supo qué proporciones utilizó ella para sacar esos pigmentos tan coloridos. A veces se hacía un corte en el cuerpo y introducía la sangre para darle color a esos pigmentos. Es llamativo esto, ¿no es cierto? Pero, bueno, a ella la conoce circunstancialmente, conoce un cuadro de ella, un Marchand alemán que estaba en París, famoso. Inmediatamente pesca con el ojo el valor que tiene el cuadro, los cuadros que hace esta mujer. Bueno, organiza una muestra y hay un primer momento donde ella ya sale de esa miserable vida, ya no tiene que trabajar como sirvienta, tiene una casa más confortable, dispone de un dinero, y bueno, el Marchand lo que aspiraba es que ella siguiese pintando, ¿no es cierto?, estas cosas. Serafín se va poniendo hipomaníaca. Viene la Segunda Guerra, todo lo que implica la Segunda Guerra, ella se va descompensando, y el final de la vida de Serafín es que ella termina internada en un manicomio, realmente como terminan muchos psicóticos en un lugar de un desecho. No habla más, no pinta más, es una sombra arrinconada en algún lugar del manicomio. El Marchand en ningún momento tuvo intenciones de producir este efecto en Serafín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Serafín ya no tuvo necesidad de llevar esa vida miserable? Que desaparece la posibilidad de su arte sublimatorio y ella, se convierte ella en un desecho. Freud, por lo menos en dos lugares, trabajó qué es lo que pasaba en la esquizofrenia, en la demencia precoz, él le decía, porque tomaba la nosografía de Kraepelin, en el inconsciente y en la visión metapsicológica, la teoría de los sueños. Y lo que Freud dice, que a mí me parece extraordinario, que el problema de la esquizofrenia es que no tiene representación cosa, que la esquizofrenia solamente tiene representación palabra, y que la representación palabra sin la representación cosa es lo que termina ocurriendo en la esquizofrenia. Quiebra la palabra, inventa neologismos. El goce de la lengua, voy a utilizar un término medio antiguo, pareciera que el goce de la lengua se enseñorea, ¿sí? No digo se empodera porque no es una cosa de poder, es decir, toma todo el cuerpo, porque pareciera que el goce de la lengua no tiene más nada que lo limite. Y esto es lo que produce, lo que va produciendo el descalabro en el cuerpo de la esquizofrenia. Yo
Para Lacan ustedes saben que lo que Freud es la representación cosa, para Lacan es una instancia de la letra. Es decir, y aunque Lacan lo ha utilizado indistintamente, el significante inconsciente, etcétera, etcétera, bueno, yo me agarro como chuncaco de algo que él dijo en los últimos seminarios, y él dijo: yo jamás he dicho que el inconsciente era una instancia significante. Mentira, dijo que era una instancia significante, pero él decía esas cosas, pero a mí me interesa porque él daba seminarios y él adelantaba conceptos que después los tenía que fundamentar. No es que los tenía fundamentados y los comunicaba, se adelantaba. Entonces, cuando él pone la instancia de la letra en el inconsciente, él todavía no tiene fundamentado, él después va a fundamentarlo. ¿Por qué me interesa esto? Porque el inconsciente es una instancia de la letra, y lo que para Freud es la representación palabra, para mí es el significante, es la cadena significante. La cadena significante enloquece si no está amarrada por la letra inconsciente. Pero, a su vez, la letra inconsciente es un trabajo constante respecto del goce de la lengua y ese placer de órgano que para Freud siempre queda como un resto. Tal lo dice él de esta manera: Leonardo tuvo todas esas operaciones respecto del goce, pero queda un resto de goce sexual que no entra en ninguna operación defensiva. Ese resto, si les tengo que decir algo, por ejemplo, Joyce hizo maravillas también, ¿no es cierto? Yo personalmente me cuesta muchísimo leer, tengo que confesar. Creo que es trabajo para académicos. Yo comencé 1000 veces el Ulises y no lo terminé nunca. Me compré el Finnegan's Wake, que es intraducible, me lo compré en castellano porque es intraducible. No, he leído pedazos y he leído de él otras cosas, dublineses, el retrato del artista adolescente, bueno, eso sí, pero indudablemente que la academia la reconoce. Ahora, Joyce pudo hacer una operación sublimatoria, no me meto con lo del síntoma, lo dejo así, y con Freud lo llamó una operación sublimatoria. El asunto es que el resto maldito es lo que pasó a la descendencia. Lucía no se salvó de la esquizofrenia, la hija de Joyce. Y Joyce hizo lo imposible para ayudar a Lucía, y Joyce en algunos momentos hasta terminó delirando con Lucía. Hay un resto que pasa. Si viene a un psicoanalista, habrá una nueva oportunidad de alguna vuelta para hacer algo con ese resto y disminuir las incidencias de ese resto en la descendencia. Termino con esto, porque si no me voy demasiado. Winnicott, cuando hablaba de la existencia psicosomática, explicaba algo que para mí tiene una enorme importancia. Él decía: la madre se identifica a las necesidades del bebé. Y, es decir, si alguna de ustedes tiene hijos, o si han visto, la madre va acomodando su cuerpo al principio, va acomodando su cuerpo a ver cómo se prende el bebé
va modificando el ritmo de su cuerpo con el ritmo que el bebé le va imprimiendo, ¿sí? Esto Winnicott lo llamó así, pero para mí esto es la identificación primaria. Es decir, la disposición que la madre tiene con su cuerpo a hacerle lugar a la necesidad. Porque puede que un discurso desconozca la necesidad, no solamente la necesidad del discurso, sino que desconozca la necesidad. Y yo creo que las psicosis son las estructuras que han tenido que vérselas con, no digo esta falla, porque siempre está fallada la adaptación del cuerpo de la madre a este cuerpo del niño, ¿no? Sería imposible que coincida, ¿sí? Perfectamente. Falla. Pero en la psicosis esto está como si estuviese omitido, gravemente fracturado. Es decir, no hubo, y aquí recurro a un concepto de Lacan que está claro, está en otros lugares, pero está claro en Ancor. El otro con mayúscula es cuerpo, no es solamente tesoro del significante. Si el otro con mayúscula no es cuerpo, se producen del lado del sujeto por venir, se producen alteraciones que, en fin, se podrán resolver de algunas maneras. A veces con algunas sublimaciones que duran mucho tiempo, qué sé yo, Dalí le duró mucho tiempo hasta que Gala se murió. Cuando Gala se murió, ustedes vieron lo que pasó con Galí, se transformó en un desecho realmente. Bueno, hay múltiples ejemplos de esto, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que ahí está el problema y nada, retomo en esto que no lo había pensado, pero cuando Walter habla me lo hace pensar, si esto es así, ¿cuál es la posición del analista en la psicosis? Me parece que si el analista no está dispuesto, uno podría decir en cualquier estructura, no está dispuesto de entrada a encarnar algo de este desecho, no se puede sacar nunca el desecho del lado de la psicosis, y la psicosis tiende a ir al desecho. Bueno, dejo